Bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos a esta clase donde todos somos invitados. El tema que tenemos el día de hoy da continuidad a lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos viendo nosotros la sexualidad. La clase pasada es una clase muy interesante y el día de hoy, pues la consecuencia de esa sexualidad que vamos a vivir en plenitud, pues la vamos a encontrar en qué padre ser padre. Así es que si hay papás en esta conexión, vamos a poder identificarlos muy bien. Salmo 127, del 3 al 5, dice que los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljiba con esta clase de flechas. Y quiero comentarte que así como vimos la vez pasada que la mujer de tu juventud no es necesariamente la mujer que tuviste, tu primer amor o ese amor arrebatado, también los hijos de la juventud no son precisamente los que tuviste con tu mayor fuerza y vigor. Las flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, los hijos que te dan gozo, los hijos que se comprometen contigo. Hemos sabido desgraciadamente que hay hijos que deshonran a la familia, hay hijos que son un dolor de cabeza. Me viene a la mente esto que les voy a compartir, no lo tenía yo en mente preparado, pero me viene a la mente un amigo que tenía yo hace muchos años, hace 20 años. Él parecía muy contento, parecía próspero, parecía muy satisfecho y tenía un problema de alcoholismo, al grado de que le gustaba tomar solo. Y en una ocasión, estando tomando solo, pues tuvo una congestión alcohólica y nadie lo pudo ayudar porque estaba solo en su recámara. Y como ya sabían sus familiares que se encerraba a emborracharse, pues nadie lo molestaba, nadie se metía con él. Y pues fue un dolor muy grande para su familia la pérdida de este amigo. eh, Antes de perderlo, pues hizo muchos estropicios que el alcoholismo conlleva. Entonces, en realidad, en lugar de ser un hijo que le ayudara a su mamá le ayudaba al hijo. Este muchacho en ese tiempo tendría 30 años, su mamá tendría casi 80. Lo tuvo ya muy grande la mujer. Entonces, pues este hijo obviamente no lo tuvo en la juventud, pudiéramos decir, pero además de no tenerlo en la juventud, no lo tuvo en el gozo. Entonces, nosotros debemos de formar a esos hijos en un alineamiento con la palabra, como dice aquí. Necesitamos nosotros reprogramar nuestra mente y corazón con una cultura de bendición. Hay algo que nosotros no tomamos en cuenta y es que precisamente eh, nuestros hijos necesitan no solamente ser guiados, pero además necesitan vivir en una cultura de bendición porque crecen o crecemos cuando no somos nosotros bendecidos, crecemos creyendo que las situaciones que nos rodean son las normales y en muchas ocasiones una sola palabra que llega a condenar. No sé si les ha pasado que de repente, pues se acuerdan más bien de cómo les decían que cuando tengas hijos ya verás, cuando tengas hijos no solamente me vas a entender, sino ojalá y lo tengas igual para que aprendas y para que pagues y verdaderamente nos llenan nuestros padres de maldiciones. El maldecir es el mal hablar. Nosotros tenemos que tener bien definido que lo que formamos a nuestros hijos con la bendición de nuestras palabras va a poder modificar un destino en ellos. El punto número uno que tenemos aquí es que como saetas en las manos del valiente. Y la verdad es que nosotros hablamos de saetas, hablamos de armas, porque la batalla espiritual la vamos a tener en todo momento, la debemos de tener muy presente. Nosotros al ser padres,
adquirimos una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad implica una gran bendición. Eh, en la Biblia, Dios dice que los hijos son la herencia de Dios. Es una recompensa que nada se puede comparar. La dicha de ser papá es algo muy grande. Hay mucha gente que batalla por ser padre y no puede ser padre. Y hace tiempo estaba yo caminando en la iglesia y había un hombre muy triste y le pregunté que qué era lo que le pasaba y me dijo que se sentía muy triste porque sus hijos no lo amaban y no sentían nada por él y no lo buscaban. Y pues sin entrar en detalles, ¿qué llevó a esta persona a que sus hijos no lo buscaran y no lo amaran? Yo le dije, pues mira, yo no conozco a mi papá no se preocupó por mí. Y pues entonces, pues tú no tienes hijos, yo no tengo papá y en Cristo tenemos una familia. Y en ese momento nos dimos un abrazo y me empezó a cuidar y a presumir como un hijo en el espíritu este hombre. Y realmente es como alcanzamos a ver cómo Dios de repente empieza a unir a familias con la finalidad de pasar los días malos. Nosotros no tenemos por qué pasar un día malo. Como hombre de Dios necesitamos nosotros entender la función que Dios nos ha dado como padres y como ese instrumento del cielo para brindar protección. La instrucción y el amor que nuestros hijos necesitan debemos de programárselas en su mente, en su corazón, en una cultura de bien hablar, o sea, de bendición. Mal hablar es maldecir y la maledicencia, el maldecir, genera miedos. No sé si les ha pasado que llegan de repente los momentos de problema y sentimos que no podemos con un problema muy grande, pero nosotros, en el momento en el que bien hablamos, la bendición rompe el temor, rompe el miedo, el temor en la parte de miedo, no en el temor de la parte de respeto. Entonces, el hombre que tiene hijos, que llena su aljiba, dice por acá, nosotros podemos tener grandes herramientas, porque no sé si ha notado que las empresas familiares llegan a decir ni se tocan, no son productivas y realmente es una mentalidad que los sistemas económicos han estado cambiando, porque nadie mejor que el entorno familiar para formar una empresa de éxito. Yo les he llegado a platicar que los hijos que yo tengo, estoy totalmente seguro que no me van a robar por los valores y los principios que les hemos formado en casa, porque saben qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y porque por amor a Dios, por amor a mi persona, no van a buscar mi mal ni dañarme. Y caminamos en esa certidumbre. Pero también he escuchado a muchos empresarios donde me han llegado a decir, pues es lógico que mis hijos me roben. Yo de joven también le robé a mi papá, pero entonces podemos buscar que la escala de valores que ellos tuvieron, pues no fue en un alineamiento. Nosotros la formación que le estamos dando a nuestros hijos es una formación de alineamiento. La paternidad, como les dije, lleva propósito. Muchas personas pasan la vida tratando de ser valiosas porque su interior no se sienten así. Hay una lucha constante en su corazón que esta liga a su sentido de valor e identidad. Y es ahí cuando tú en ese vacío estás identificándote como un hijo huérfano y esa orfandad hace que no puedas ser un padre efectivo. Tú debes de entender que si no tienes un padre biológico, tienes un padre perfecto que te da instrucción a través de la palabra en la Biblia. Pero si no quieres de repente tener un padre que te dé instrucción en la Biblia, puedes buscar una figura paterna, porque es necesario identificarse con una figura paterna. Y esa figura paterna llega a ser un profesor, llega a ser un amigo, llega a ser un tío, llega a ser un abuelo. Y nosotros debemos de identificar que la persona que tomamos en cuenta como un modelo de padre es un modelo que nos debe de enseñar a caminar
para resolver la problemática que nos presente el día a día. Y la única infalible que nos resuelve los problemas de día a día, lo encuentras en la Biblia. Así es que pues puede ser que no lo quieras reconocer, pero ahí está. El rol de padre dentro del hogar debe de estar bien definido, porque nosotros en numerosos estudios hemos visto que se avala la idea de que hombres y mujeres tienen capacidades parentales muy similares, pero hay evidencia de que las diferencias en la forma de ejercer dichas capacidades genera respuestas diferentes. Y yo lo viví, porque como les platicaba, yo no tuve un modelo paterno al inicio de mis años, y mi mamá buscó cubrir esa parte. Hay algo muy importante, hay un concepto que debemos de entender. Eso de que soy mamá y papá a la vez cuando soy padre soltero, eso es una mentira. No eres mamá y papá, eres padre y nada más. Como varón, estás llamado a ser padre y puede ser que funciones en una maternidad, que les des maternidad, un cuidado maternal a los hijos desde tu virilidad, pero eso no quiere decir que seas madre. El hecho de darle un cuidado materno es un cuidado de mayor protección, en ternura a los hijos. Nosotros como hombres tal vez seamos un poco más toscos, pero como te decía, yo lo viví porque de repente mi mamá en su cuidado y en su manera de enseñarme a hacer las cosas, en lugar de, por ejemplo, con un padre aprender de plomería reparando algunas cosas en casa, yo aprendí a cocinar, aprendí a coser, aprendí a tejer, porque son las cosas que normalmente las mamás le transmiten a las hijas. Y no es que mi mamá me haya tratado como mujer, porque ella me explicó perfectamente que mi rol de hombre era el de proveer, el de cuidar y el de no hacer sufrir a las mujeres. En su entendimiento, eso es lo que ella me transmitió. Pero nosotros, cuando tenemos bien definida cuál es la función de un hombre y de una mujer, podemos transmitírselas precisamente a los hijos. Aquí las funciones que vemos en esta diapositiva, el rol de la madre está en el nacimiento. Ciertamente nosotros como padres es el punto de protección que le damos no solamente al hijo, sino también a la mujer. Tenemos esa gran oportunidad de proteger a la totalidad de la familia. En el de la mujer, si no se alimenta bien, el niño trata de alimentarse cuando está en el vientre y vemos que muchas mujeres pierden piezas dentales, les da anemia, tienen infinidad de problemas durante el embarazo, porque en un embarazo dan la vida totalmente y en el hombre no es así. Nosotros en ese momento tenemos que fungir como una figura de protección para proveerle eso de que se le antoja a la mujer un antojito, que de repente tiene ganas de algo, eh, independientemente de que si se le rompe la hiel o de que cualquier mito que tú pudieras entender, en realidad es nuestra oportunidad para brindarle la protección y la provisión en consentir a la mujer, y esa cadena de sentimientos se le transmiten a los hijos. Transmites esa función tuya que ya traes en los genes para bendecir. Nosotros, cuando estamos dándole una nueva dirección al destino de los hijos con la bendición, por el cuidado que tenemos, por el cuidado de afirmarnos como sus padres, porque pueden ellos recibir un regalo o una comida de alguien más, pero cuando saben que tú eres el proveedor, que tú eres el responsable, en realidad es hermoso cuando de repente mis hijos me piden zapatos para la escuela, me piden un cuaderno. No debes de responder, ay, otra vez tú, ya te lo acabaste, y contigo nada dura. Esas cosas, como te decía, son cosas que maldicen. Debemos de estar contentos porque se acerquen a nosotros para ser provistos. Yo en un tiempo estuve teniendo muchas diferencias porque a 15 minutos de llegar a casa se les ocurría decirme que no habían comprado pan, que no había leche, que de repente necesitaban un medicamento. Y al principio, cuando yo no entendía que mi función era la de proveer y que ellos me estaban viendo como ese proveedor, yo me enojaba porque yo decía que les faltaba previsión. Pero aquí
encontramos a un Esaú en Génesis 27:34. Oyó las palabras de su padre y exclamó con muy grande amargura la exclamación que dijo: bendíceme también a mí, padre mío, cuando se enteró que su hermano le había robado la bendición, cuando se enteró que su hermano se había llevado algo que Esaú necesitaba, que era la bendición de la primogenitura. ¿A quién primero se van a dirigir tus familiares? Y entonces es cuando ves que si tu esposa y tus hijos se dirigen a ti primero para algo, es porque te identifican como una figura de bendición. Entonces, lejos de molestarte, pues deberíamos de estar agradecidos, porque es algo que no podemos pagar a cambiar. ¿Por qué algunos padres no desatan la bendición a sus hijos? Aquí hay algunos puntos. El primero es por ignorancia. No han sido diseñados ni enseñados, no entienden la necesidad de hacerlo, y realmente hay papás que ni siquiera abrazan a sus hijos. He escuchado a muchos adultos que llegan a una edad en la que no conocen lo que es un abrazo de papá, y así lo dicen: es que mis papás son muy secos, es que mis papás son así. Y hay eventos importantes en la vida de cada persona, y de repente pues ya estamos acostumbrados a que mis papás no vengan. Ellos tienen sus cosas que hacer, están ocupados, y así estamos bien. Es probable que te hayas acostumbrado, que te hayas formado a un patrón de conducta, pero eso no necesariamente quiere decir que dentro de ti tengas solidificado el apoyo y la protección de un padre, porque tú puedes pensar que sí, sí está ahí, si yo le digo que venga, viene, pero la verdad es que no está en ese momento. Otra actitud que no bendice a los hijos es por la religiosidad y legalismo. Y mira que esto confronta fuerte, porque lo he visto muchas veces en los círculos en la iglesia. Prefieren cuidar las apariencias que confrontar su verdadera necesidad familiar y espiritual. Y es ahí donde los hijos son nuestra desnudez, porque nosotros podemos estar sentados fingiendo que nos llevamos muy bien, y los hijos en la escuela dominical están llorando porque en la casa los papás están peleando, porque solo se gritan, porque no hay la sensibilidad de padres que aterricen en seguridad a sus hijos, porque saben que los papás no se están formando. Otra parte también que es, pero visible totalmente, me ha tocado muchas veces ver que va el papá y la mamá muy bien arreglados, muy bonitos, muy peinados, y los hijos de verdad a veces hasta con los mocos embarrados, con la ropa desgastada, sucia, arrugada. Y entonces, ¿en dónde está el cuidado a la familia? Es ahí donde entra la religiosidad y legalismo, de que pudieran estar cuidando más las rayas de su camisa, que estén derechitas, y no el cómo se sienten sus hijos, cómo proyectan sus hijos esa prosperidad y bendición en sus corazones. Otra manera para no desatar bendiciones por temor. Sienten gran ansiedad al expresar sus verdaderas emociones, y piensan que es mejor dejar todo como está que romper un esquema costumbre de falta de bendición. ¿Cómo es esto? Los hombres no lloran, los hombres no aman, y que como mujer no puedes ponerte firme en una situación, porque de ser firme te pasas a inflexible, y no es lo mismo. Ser firme habla de tu carácter, habla de que lo que dices lo haces. No es de que te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar y nunca les das, porque no quieres verlos llorar, porque no te quieres pelear, o lo que sea. Debes de ser muy inteligente para hablar. Si tú hablas y dices te voy a dar, le debes de dar. Por eso es muy peligroso que tú digas te voy a dar sin darle, porque eso va a hablar de tu coherencia, para que así cuando tú digas te voy a dar, es porque él sabe que inminentemente nada puede librarlo de que le vas a dar. Mejor piensa, platica, y yo he encontrado que sirve mucho más el amor que la confrontación. ¿De qué manera? He puesto a la altura de los niños cuando están pequeños, los veo a los ojos y son inteligentes, entienden. Dices, oye, mira, somos familia,
somos del mismo equipo, necesito que me ayudes. ¿Me puedes ayudar con esto? Necesito que estemos callados en este momento. Necesito que estés un poco tranquilo. Ayúdame con eso porque necesitamos estar un tiempo aquí y nos vamos a ir pronto. Y tú buscas también la tranquilidad en tus hijos para poderlos controlar. Se te tiran al berrinche, los quieres levantar a trancazos y la verdad es que nada de eso funciona tanto como el que de repente hables con ellos a la cara, les pidas que te apoyen porque son un mismo equipo, porque están del mismo lado. Y de verdad que yo desde que hice eso, a mis niños pequeños les dejé de pegar desde muy pequeños, porque antes les pegaba creyendo que pues, con la vara se les educa, que a trancazos se les enseña cuando son chiquitos. Y de verdad pude comprobar que desde pequeños ellos entienden perfectamente. El punto número D, la dificultad en separar la identidad de la conducta. Cuando la identidad y el comportamiento están fundidos en la mente del padre, la disciplina traerá maldición a sus hijos, que es esto lo que estoy comentando, que el hecho de que tú como padre tengas la facultad de corregirlos no quiere decir que los vas a desbaratar ni con palabras, ni mucho menos con actos. El punto número B, el mensaje que debemos de transmitir a los hijos mediante bendición es que estás de su lado, que estás con ellos y que estás para ellos. Nosotros debemos de hablar la verdad de lo que ve Dios en nuestros hijos. Si tú tienes un hijo rebelde, tienes un hijo que no ves por dónde encontrarle ni cómo darle, pues entiende que estás teniendo algo en tus manos que no sabes usar, que no sabes controlar y deberías de capacitarte. Hay cosas que podemos nosotros rechazar, pero a un hijo no. Y si la manera en la que tú estás comprendiendo la Biblia no te da lo suficiente para poder corregir a un niño, para poder brindarle la protección y la tranquilidad que se merece, entonces, pues capacítate más. Hay muchísima literatura con la cual apoyarte. Habemos personas que estamos dispuestos a apoyarte. Entonces, la verdad es que el no querer bendecir a nuestros hijos a través de nuestro esfuerzo es por decisión. Dice por aquí que a través de nuestras palabras debemos de impartir un mensaje de aceptación y pertenencia que les recuerde que son amados y que son especiales. Yo me acuerdo mucho, lo he platicado en algunas ocasiones, que me concentraba yo muchísimo en la televisión y cuando menos me daba cuenta ya tenía aquí la boca de mi mamá gritándome burro y siempre me gritaba burro, yo no sé por qué no me decía sordo, porque pues, la cosa está que no le hacía, no le escuchaba yo, pero me decía burro y yo siempre vivía confundido porque yo decía, ¿por qué burro? Si yo no me siento tonto, creo que le estoy entendiendo o cómo quiere que le entienda si no le estoy escuchando. Debemos de cambiar esos patrones de conducta. Es muy fácil que los niños y más los varones se concentren. Esa es una cualidad que tenemos como varones. Puede estar la casa en un escándalo, en un entorno ruidoso, y nosotros tenemos la capacidad de enfocarnos en algo. Podemos estar viendo el periódico sin escuchar nada más alrededor, aunque esté sonando el teléfono, aunque nos estén hablando, aunque los niños estén gritando, unos llorando, los perros ladrando y los gatos maullando, y nosotros podemos estar perfectamente concentrados en una lectura o en la televisión. A nosotros como hombres tenemos esa cualidad. Entonces, si tus hijos ves que se entretienen de una manera tan concentrada, lo ideal es que cortes esa concentración al tocarlos amablemente, al interrumpir su mirada de lo que los está desviando de lo que tú quieres que vean. Y hay estrategias, por ejemplo, aquí dice, te amo, estoy muy orgulloso de ti, eres valioso, eres mi hijo amado. Y algo bien importante que no debemos de hacer es que si tenemos más de un hijo, decir que alguno es el favorito. La verdad es que en tu corazón tú debes de definir claramente que tus hijos son valiosos y tienen un gran valor, son grandes perlas, grandes diamantes, y verdaderamente no podrías decir, sí me puedo deshacer de este, sí puedo vivir sin este otro. Eso no es cierto, eso no es posible, y entonces transmítelo correctamente a tus hijos. Cuando los padres bendicen a sus hijos, afirmamos valores en ellos,
afirmamos un sentido que se establece para la edad adulta. Tienen seres humanos menos inseguros porque saben quiénes son. Y una de las situaciones que yo he visto que se deben de trasladar, por ejemplo, es guiarlos inclusive en una carrera profesional. Un amigo, el papá de un amigo me decía, mira, no todos vamos a ser profesionistas. Si tú por alguna razón no vas a ser un profesionista, sé un buen técnico, sé un buen trabajador, sé bueno en el área en la que estás, sé un buen vendedor, sé un buen orador. Es probable que no necesariamente nuestros hijos puedan terminar una carrera académica por la situación que sea, pero nosotros les vamos a afirmar el valor a nuestros adultos en lo que tú hables el día de hoy en ellos. La gran mayoría de gente exitosa, en muchas ocasiones no es porque tiene grandes estudios. Con esto no estoy motivando la falta de estudio, debemos de capacitarnos siempre, debemos de buscar, decía Salomón, hay tiempos para llorar, hay tiempos para reír, hay tiempos para bendecir, hay tiempos para estudiar. Entonces, cuando los jóvenes están en edad de estudiar, pues vamos a motivarlos y darles las herramientas para que estudien, porque pues está bien que a los 40, 50 años querramos seguir estudiando o concluir nuestros estudios, eso es muy bueno, está bien, pero en el momento en el que son jóvenes debemos de motivarlos a que vivan en esa seguridad y como te decía, la verdad es que grandes empresarios, tenemos por ejemplo al presidente de un país vecino que no tiene una carrera profesional y es presidente de una nación. Tenemos ejemplos en nuestro país de grandes empresarios que apenas han concluido la preparatoria y son CEOs triple A. Entonces, la astucia, todo lo que tienen dentro de sí, el arrojo, el valor, son cosas que no sacaron de la escuela, sino lo sacaron de su hogar, de lo que les enseñaron. No se trata únicamente de estar rezando por ellos y consagrándoselos al Santo Niño de Atocha para que ellos puedan estudiar y tener algo, no. Se trata de que vean en ti, como papá, ese modelo de liderazgo, de decisión. Eh, no se nos rompen las manos si ayudamos a trapear, a lavar, y cuando los hijos no quieren lavar, llegas tú y lavas. En lugar de ponerte a regañarlos, lávalos tú. Y al otro día no lo quieren volver a hacer y lo vuelves a hacer tú. Es ahí más o menos a lo que dice Jesús, pon la otra mejilla. Y al tercer día no lo volvieron a hacer, entonces ya vas a hablar con ellos, como cuando te dije de pequeños, oye, necesito que me apoyes en esto. Ya te enseñé yo que sí se puede. Lo hice un día, lo hice otro día, pero no lo voy a estar haciendo siempre, porque entonces eso es como empezar a solapar situaciones que en la adultez se le llama financiar la mediocridad, financiar la pobreza, financiar la haraganería. En el libro de Proverbios nos dice que un poquito dormir y un poquito dormitar y te asalta la pobreza. Así es que nosotros no debemos de permitir que por la pereza y la holgazanería a nuestros hijos los asalte la pobreza mental, la pobreza material. Hay un libro por ahí que escribió un militar que dice tiende tu cama y la base de su tesis es que si no tienes la capacidad de tender tu cama para tener todo limpio, entonces tampoco vas a tener la capacidad de hacer el resto de tu día. Entonces nosotros debemos de tener bien definido lo que controlamos y lo que enseñamos. Dice aquí que los padres son la imagen de Dios y los hijos deben de gobernar ejerciendo una autoridad delegada, una autoridad que nosotros les estamos confiando, la autoridad de que ellos hagan las cosas en el tiempo que consideren, pero siempre bajo nuestra tutela. Cuando vemos que se están atrasando con sus tareas, cuando vemos que no están de repente, como te decía yo, llega la tarde y siguen los trastes del desayuno, entonces tenemos que estarlos monitoreando. Es más fácil estar
administrando que estar peleando. Y para administrar tienes que estar pendiente de lo que hacen. No quiere decir que les vamos a estar persiguiendo, viendo qué ven en el celular mañana, tarde y noche, prohibiéndoles todo, no. Monitorear es estar supervisando y ellos sabiendo cuál es tu base, cuál es tu principio. Ellos, si se identifican contigo, no vas a necesitar estarles dando siempre directrices, porque van a saber cómo comportarse, porque tú se los transmitiste con el ejemplo. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, o sea, no los estés fastidiando. Si tú te dedicas a fastidiar a los hijos, pues muy fácilmente van a cerrar su corazón y sus oídos a lo que les quieres enseñar. El autoritarismo es una táctica para impartir el mensaje de Satanás y de verdad, lastimosamente lo tuve que aprender también pues sobre la marcha, creyendo que estaba yo haciendo lo correcto, prohibiendo Facebook para que estudiaran, prohibiendo el celular, no dejándoles ver televisión, y eso lo único que genera en nuestros hijos es fastidio. De palabras de ellos decían, nos tienen como perros aquí amarrados, nada más sin poder salir, sin poder divertirnos. Y eso es lo que se le transmite de parte de Satanás a través de acciones que no son en amabilidad, que no son en la bondad de Dios. Nosotros debemos de entender que nuestros hijos, así como nosotros, son a imagen de Dios y por lo tanto tenemos que honrar esa imagen de Dios. Nosotros, cuando entonces ejercemos una autoridad que viene de Él, entonces gobierna nuestras emociones, gobierna nuestros sentimientos y eso, el controlar, el gobernar lo que pensamos y lo que decimos, se lo transmitimos a nuestros hijos y les damos la habilidad y la capacidad de gobernar también en sus sensaciones, en sus emociones, en sus rebeldías y de verdad que tenemos adolescentes mucho más suaves. He conocido muchas iglesias en las que vemos que los adolescentes están metidos en la alabanza, que en Ujieres, que el grupo de jóvenes, y están metidos en esa situación y creen que los chicos están ahí más que para formarse, para divertirse. ¿Y por qué? Porque de repente están tan oprimidos en casa que están buscando un lugar donde expresarse, donde divertirse, y no lo encuentran en casa porque los saturamos con autoritarismo. Nosotros debemos de transformar esa autoridad en gobierno. Gobierno quiere decir control y orden, en un orden que venimos recibiendo de Dios. En la palabra dice que la bendición cae en la cabeza para caer a la barba y luego a las vestiduras. Para que tus hijos obedezcan, debes de ejercer tu obediencia a Dios. Si no sabes obedecer a Dios, créeme que tus hijos no van a aprender tampoco a obedecerte a ti, porque tú debes de ejercer. Eso se transmite espiritualmente. Cuando los padres, hablo no solamente de mamá y papá, en este caso estamos especificando únicamente a varones. Nosotros como papás debemos de desatar una bendición enorme en nuestros hijos, declarar en ellos la verdad de lo que Dios ve en ellos. Podemos estar nosotros aferrados a que terminen una carrera y escuchaba yo el testimonio de un pastor que decía que le costaba mucho trabajo estudiar, pero no porque fuera tonto, tuviera poca capacidad, sino porque no se podía concentrar porque él quería servirle a Dios y se atrevió a hablar con su papá y decirle, papá, la verdad es que siento un llamado fuerte de Dios y no creo concluir la carrera, porque siento más un llamado a servirle a Dios que un llamado a terminar mi carrera. Y en lugar de pelearse, el papá de este pastor lo que hizo fue decirle, ven hijo, híncate enfrente de mí. Y este varón hincado recibió la bendición de su papá y le dijo, yo te consagro para el servicio de Dios, consagro tus pensamientos, consagro tu mente. Y este varón, este pastor, no olvida que ese día nació su ministerio bajo la bendición del Padre terrenal, de ese Padre que pues transmite bendición. Entonces, mis amados hermanos, pues yo les invito a que nosotros podamos pues ser de bendición.
Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a este discipulado. Nosotros estamos pues abiertos en todo momento para poder seguir siendo de bendición a las vidas. Así es que mis queridos hermanos, pues seguimos aquí, seguimos en conexión. Somos una iglesia que nos une y que nos enseña a vivir. Así es que sean siempre bienvenidos. Ay, mis queridos hermanos, a la recta final ya me puse nervioso porque no me funcionaba la computadora, pero bueno, aquí estamos. Está ya por cortarse la transmisión. Ya saben que cortamos y regresamos con preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario en este momento, estamos abiertos. O pasamos directamente a cortar la transmisión y la reiniciamos. ¿Les parece? Para que no se nos corte involuntariamente. Denme un segundo.